Soy Amira Aranda y soy artista visual y también historiadora del arte. Mi trabajo casi siempre se enfoca en narrativas que tienen que ver con cuestiones visuales. Utilizo la ilustración, la gráfica y muchas veces como soporte libro para crear estas narraciones. Este tipo de trabajo que yo hago casi siempre se concreta en pequeñas historias que en algunos casos he llevado como a desarrollar libros, historietas y fanzines a partir de ella. Relación muy estrecha con los libros. Yo comencé haciendo fanzines, o sea, más que haciendo como libros tal cual. Y estos fanzines eran a partir de ilustraciones que yo iba creando normalmente de personajes o de anécdotas que hacían referencia o a cosas personales o a situaciones que yo había vivido. Y en ese sentido, pues ya cuando tenía como una recopilación grande es que empecé como a pensar en llevarlo a cabo como por otro lugar y es así como me aproximé al libro. He como colaborado con otros proyectos editoriales y pues no nada más ha terminado como esto en libro de artista o una edición pequeña, sino a veces sí he tenido como la oportunidad de hacer una edición más grande. Pues normalmente relacionamos esto del libro de artista con una cosa que es aurática, o sea, que es única. Y para mí más bien es como un libro que tiene que ver mucho con el proceso del artista adoptando esta postura de editor. O sea, no solamente que el artista se involucre en las ilustraciones o los textos, sino también en esta cuestión de cómo elaborar el libro. A mí me gusta mucho esta definición que algún día dio Ulises Carrión del libro de artista, donde él mencionaba que los artistas hacemos libros y los escritores hacen textos. Y para mí creo que esa frase concreta todo. Creo que el libro de artista tiene que ver con cómo construimos el libro desde todo, ¿no? Desde el contenido, la factura, el olor, los colores, la textura, y ya de ahí pues crear una pieza que se asemeja más a un objeto artístico para mí que a un objeto común y corriente. Yo cuando empecé a hacer fanzines, pues más bien fueron como viñetas que empecé a ilustrar de personajes y a partir de ahí me gustó cómo se veían como intercalados en las páginas. Pero pues ya trabajando como en una historia en particular que yo quiera desarrollar, creo que siempre pienso antes en la imagen. Como mi formación siempre fue de artista visual y me gustan mucho las imágenes y los libros con dibujitos, o sea, yo siempre empezaba como la parte visual y ya creo que lo último que acabo de resolver es siempre el texto. Y a mí me gusta pensar que cuando abro el libro, o sea, como el spread, se asemeje mucho como una pintura. Entonces, esta parte me gusta mucho, ¿no? De que, o sea, las cosas salgan del libro, como que no se quede solamente en este objeto que puedas pasar la página. A veces pienso que eso es como un prejuicio que muchas veces tenemos, que los libros solamente se leen a partir del texto. Y yo creo que también las imágenes se leen. Como que hacemos como un recuento a través de la historia. Cuando el nivel de alfabetismo era muy grande, creo que la gente estaba más cercana a la lectura de las imágenes. Entonces, yo sí no creo que estén separados. Yo también creo que muchas veces esos libros que guardamos, o sea, ya de manera personal o que atesoramos, tiene que ver con cómo nos gusta el libro, ¿no? Normalmente, en mi caso, por ejemplo, puedo leer un super libro, una super novela o un super ensayo, pero una vez que ya lo leí, para mí me es muy fácil desecharlo, regalarlo o dejarlo por ahí arrumbado. Y el caso de cuando veo un libro que tiene imágenes bonitas, siempre me gusta atesorarlo. Entonces creo que sí tiene que ver con eso, que para mí mi concepción del libro va a ser siempre más apreciable si parece un objeto que yo pueda atesorar más que un texto que yo pueda leer. Siempre son referencias a mí y me gusta que mis personajes sean femeninos, historias que tengan que ver con mujeres y también personajes donde la mujer sea como un elemento principal, ¿no? No solamente como esta parte estética que siempre hemos visto. Yo tengo como esta utopía, ¿no? De que algún día todos mis personajes y mis libros se conecten. Crear un propio universo de toda mi obra en algún momento. Casi siempre son narraciones chiquitas las que yo concreto o acciones pequeñas. No siempre es una historia que tenga mucho desarrollo en ese sentido. Muchos de los artistas que yo admiro creo que tiene que ver con esto, como que con una imagen muy pequeña o una frase muy chiquita dicen muchas cosas. Entonces, para mí está más cercano como ese tipo de narrativa. Quizás como editarlo a una parte como más de esencia, más que una narración más compleja.